como otras superficies, y también comunicar a alguien algo parecido. ¿Ya? Nosotros relacionando esto con el proceso de socialización, podemos entender que si palabra es un medio por el cual uno se relaciona, quiere decir que escribir es tomar algo por escrito, o sea, al mismo tiempo uno está ocupando otro medio para expresarse y al final relacionarse con más personas sin que necesariamente ocupemos el lenguaje verbal, y muchas veces sirve la escritura para mandar mensajes a personas que uno no está, con las que uno no está, o a expresar cosas que uno muchas veces no diría verbalmente. Por eso lo relacionamos con la y porque también dentro del proceso de socialización las escrituras van como cambiando, ¿no? No todos los sectores de cultura son escrituras de la misma manera. Es un fenómeno. Claro. Antiguamente la escritura era vista como un proceso súper mecánico y era enseñada como algo súper cerrado y fijo. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, a mí me pasaba que en el colegio en primera base cuando pasábamos un texto, teníamos un cuaderno de caligrafía, y el enfoque del texto en el cuaderno de caligrafía tenía una cuenta la letra, que tenía cierto tamaño, la ortografía, que no nos teníamos que equivocar, si nos equivocaban pasaban puntos. Entonces era un proceso súper rígido y que en verdad uno no lo asociaba con procesos cotidianos de uno. No sentía que era lo mismo que podía sentir, más allá de para que la profesora del colegio, de para que la profesora te dijera muy bien. Era un proceso súper cerrado y los niños no lo terminan con sus compañeras, con poder socializar con el resto de las personas. Y por eso mismo en ese proceso, la mejor manera de enseñar la escritura, porque no se sienten representados en ellos. La nueva concepción de la escritura, vamos con el ejemplo que se combinaba anteriormente, tiene que ver mucho con que los niños escriban lo que ellos sienten, lo que están viviendo, cosas que les parecen entretenidas, que son un proceso lúdico y que no se está haciendo en la ortografía, en la caligrafía, en los estados cerrados. Por ejemplo, una de nosotras se acordaba que el colegio tenía un cuaderno que era como su bitácora, que tenía que ir las cosas que le pasaban, las cosas que no tenía, lo que le llamó la atención el día anterior. Entonces, y de eso ahora decía, a mí por ejemplo me gusta escribir, y a mí no, al contrario que yo tenía que ser súper cerrado. Entonces, uno ve que los niños tenían como algo lúdico, no fue algo mecánico que tiene que meterse en memoria para poder sentir con el profesor, con lo que le están pidiendo. Ahora con relación a Vygotsky más con la teoría, él plantea la teoría sociocultural que en el fondo se refiere a que el desarrollo es un poco determinado de la cultura, y la cultura involucra diferentes procesos como el lenguaje, la escritura, formas de expresar, formas de comportarse, y por eso nosotros tomamos la escritura como parte de la cultura que podría determinar un determinado desarrollo. La escritura se va desarrollando a partir de estímulos, un contexto social, familiar, y todo esto requiere la cultura. La escritura se va a ir modificando según lo determine la familia, el entorno social, la cultura donde esté como inmersa. Por lo tanto, podemos ver la teoría de Vygotsky donde plantea que la sociedad está de cierta forma determinada por la cultura, se relaciona directamente con la escritura y esta forma parte de la cultura. Ya. Ahora vamos a hablar, decir 4 argumentos de por qué esta nueva escritura puede ser aplicada en Chile. Ya, el primero que encontramos fue que los profesores nuevos están más conscientes de la nueva aplicación de la escritura. Bueno, todos sabemos, nosotros estaríamos siendo nuevos profesores, la nueva generación de profesores, y sabemos que hoy en día la escritura, leer, vale oro. La información es demasiado importante. No sé, muchos de nuestros papás nos dicen que lo que nos deja va a ser la información, la escritura, la educación. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que enseñarle a escribir bien a un niño, a aplicar las cosas bien, solo hablado antes, va a llevar a desarrollar mejor a un niño. Después, el segundo argumento es que hoy en día los niños aprenden a escribir mucho antes que antiguamente. Y es verdad, me tocó ver encuestas anteriores que, no sé, por ejemplo, hace 40 años atrás,
los niños aprendían a escribir y a leer bien a los 8 años. O sea, como por segundo básico, primero básico. Y hoy en día en kinder se les está enseñando bien las letras y a escribir. Y bueno, ¿por qué? Por el proceso de globalización y porque hay más medios para poder aprender a leer y a escribir. La tercera es que la educación llega ahora a más personas. Que antes la educación era como algo que no todos podían acceder. Y hoy en día, como gracias a reforma, gracias también a la globalización, a que tratamos de sacar un país adelante por medio de la educación, hay más colegios privados, si uno quiere, particular, municipal, subvencionado, etc. Entonces, a la larga todos tienen que tener educación. Y a todos se le da el mismo nivel de educación. Bueno, eso es lo que está viendo ahí. Y el punto número 4 es que hoy en día hay más acceso a la tecnología y a los recursos didácticos. Que anteriormente, por ejemplo, si yo quería aprender a escribir y no podía ir al colegio, no podía aprender a escribir. Hoy en día, si uno quiere seguir estudiando, aprender a escribir, a leer, etc., uno puede ir, no sé, a un computador, no tiene por qué ser uno, a un computador y puede meterse a cursos de escritura y ahí le va a enseñar a leer. Entonces, esto nos hace como más accesible a la educación de la... Como yo ya que no es la mejor forma de aprender a escribir o a leer, no sé, millones de personas aprendieron de esa forma y a millones de personas les gusta escribir y a millones de personas les gusta leer, como que yo no veo que nadie pueda resolver una al respecto. Como por qué ahora se plantea una cosa. Hay cosas que eran como un estudio en una escuela más o menos pobres de Estados Unidos y veían que los niños estaban tenían entre 6 y 8 años y no sabían escribir, no tenían buena ortografía, los profesores les hacían cosas súper cerradas, hicieron un programa que era después de clases y les hacían a los niños escribir cosas súper cotidianas, artículos que sus mismos compañeros hacían entre ellos y los niños realmente aprendieron a escribir mejor, les gustaba escribir y decir, que siempre algunos versículos como que dicen ya, tienen que escribir y que la veía como que se tenía como algo, como casi como un juego. Además, tener en cuenta dos cosas. Uno, que es un análisis completo. O sea, no necesariamente representa como la opinión de nosotros de la escritura. Entonces, lo que salía del texto. Y lo segundo, que también, o sea, si bien hay personas que vendieron para la caligrafía, televisión, etcétera, y ahora son famosos escritores, etcétera, tal vez sí se les podría haber facilitado más y tal vez sí se les podría haber hecho más como entretenida o desarrollar más estímulos de lo que nosotros hemos aplicado otro tipo de estímulos. ¿Qué actividades sin el texto? ¿Qué actividades como el texto, tipo, dentro del plan que establece para mejorar esta nueva concepción de la escritura? Que más que nada habla de la nueva como a nivel macro de la escritura, como que llevarla más a lo mismo, no plantear ejemplos muy concretos o sea, como decía la Victoria, el ejemplo más concreto era lo del Colegio de Estados Unidos, que hicieron un análisis y se dieron cuenta que hacerlo más didáctico a los niños les interesaba más, pero no, así ejemplos concretos no son. Aparte, las niñas en este caso se corrigen entre ellas mismas, porque el profesor publicaba lo que cada niño escribía, entonces ellos se hacían todo, mira, ¿sabes qué? Esto se dice mal, por ejemplo, el lado no se escribe con arte, como cosas así, y el tiempo se dan ejemplos. Y bueno,